El día de hoy tenemos, como ya lo dijo la doctora Sonia, como invitado al doctor en ciencias, José Alberto Díaz Quiñones, quien nos va a platicar de un tema que está muy en boga, que es de altísima relevancia y que también tiene una importancia y que ha cobrado una importancia fundamental en estos últimos días. Vamos a platicar de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 y yo creo que para empezar podríamos decir rápidamente de qué se trata esto de las variantes, qué son las variantes. Eh, las variantes de los virus son como unas, ¿cómo decirlo de una manera sencilla? Son versiones, digamos, que provienen justamente del mismo virus, del virus original, y que van teniendo diferentes cambios, que van sufriendo cambios en su estructura y en su información genética como resultado de su evolución. Ahorita ya el ponente nos explicará los tecnicismos específicos seguramente para esta evolución. Dependiendo de dónde suceden esos cambios, es que este virus va mutando, va generando un virus nuevo y se va modificando su capacidad de transmisión y la gravedad de la enfermedad que va a generar. Hasta este día, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado a estas nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 como variables de interés, o las famosas VOI, las variables de preocupación, las famosas VOC, y otra nueva clasificación que habla de las variantes de alta consecuencia. Sin embargo, hasta ahora no ha podido integrar con especificidad alguna de estas nuevas variantes a esta subclasificación. Hasta ahorita, bueno, conocemos muchas, bueno, no muchas, 9 variantes que son como de alta relevancia, 5 que son variantes de interés, la eta, la iota, la kappa, la lambda, la mu, y las variables de preocupación, o las VOC, que podemos encontrar en toda la literatura, que son la alfa, la beta, la gamma y la delta, que es la que está más en boga, porque además lo encontramos en todos los medios de comunicación y todo el mundo lo comenta. En nuestro país, a partir de junio, julio, se empieza a notificar la presencia y la circulación justamente de esta variante Delta, y en estas últimas semanas la variante Delta se ha notificado y se ha informado que es responsable de más del 90% de las infecciones justamente del virus. Pero bueno, ya no le voy a robar más tiempo a nuestro magnífico ponente, les voy a platicar rápidamente de quién es el doctor José Alberto Díaz Quiñones. El doctor Díaz Quiñones es químico, farmacéutico, biólogo por la Universidad Autónoma de Sinaloa y es doctor en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es diplomado en Gestión Tecnológica por la UNAM, en Enfermedades Transmitidas por Vector, también por la UNAM, y es egresado del programa de Epidemiología de Gestión de la Universidad de Johns Hopkins, de la Bloomberg School of Public Health, si no me equivoco, es de la corte del 2018. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina de México. Se ha desempeñado en ámbitos privado, público y social, ha sido asesor, investigador científico y gerente de biotecnología. Ha realizado estancias de investigación y de transferencia tecnológica en universidades y compañías biofarmacéuticas, en Nueva York y en Massachusetts. Como servidor público ha ocupado diversos cargos directivos, tanto en la Secretaría de Salud como en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido además consultor de la Organización Mundial de la Salud en proyectos de salud pública desde el año 2004. Bajo su liderazgo, la Organización Mundial de la Salud designa como centros colaboradores, más bien designa 4 centros colaboradores en México. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, la doctora Carissa Etienne, lo distingue como director fundador de 3 de ellos. Entre el 2013 y el 2019 funge como copresidente de la red de laboratorios en la Iniciativa Global para la Seguridad en Salud, que implica el grupo G7 más México. En el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el doctor Díaz Quiñones ha sido un intenso impulsor de la epidemiología molecular. Durante su gestión como director general adjunto del INDRE, se adquirieron equipos de secuenciación y se obtienen primeros genomas completos de virus y bacterias en toda la historia justamente del INDRE. Su trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina fue epidemiología molecular del cólera en México, en atención al brote que sucede en nuestro país en el 2013 en Hidalgo, y donde posiciona la vigilancia genómica como una herramienta muy poderosa para atender epidemias y emergencias en salud. En nuestra Sociedad de Salud Mexicana de Salud Pública, el doctor ha sido secretario de actas y director de las secciones técnicas de los laboratorios de salud pública, de gestión de riesgo biológico, y actualmente
es director de la sección de Humanidades en Salud. Doctor, bienvenido, por favor, adelante. Gustavo, Sonia, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, porque la sociedad somos todos. Agradecer a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, al doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la sociedad, y doctor Luis Gustavo Zárate, gracias por la invitación a la plática de hoy. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la estamos viendo? Sí, doctor. Sí, ya se ve, gracias. Antes de entrar al tema, quiero, más que dedicarle un minuto de silencio, quiero dedicarle un minuto a la figura del doctor Leopoldo Flores Romo. El doctor Leopoldo Flores Romo nació en 1954 en Guasave, Sinaloa. Egresó con honores de la Facultad de Medicina de la UNAM, obtuvo los grados de maestro, doctor en ciencias, se especializó en inmunología, y esa fue la base científica que al doctor Flores Romo le permitió, por supuesto, viajar por el mundo, pero formar parte, hacer una carrera científica que incluyó estancias como profesor titular y como profesor invitado en la Escuela de Medicina de Birmingham, en el Reino Unido, en el Instituto Glaxo de Biología Molecular en Ginebra, el Centro de Inmunología Schering-Plough en Lyon, en Francia, el Departamento de Inmunología del Centro de Cáncer, el MD Anderson en Texas, y la Universidad Rockefeller en Nueva York. Fue colega, colaborador del doctor Ralph Steinman, premio Nobel en medicina por sus trabajos de inmunología y células dendríticas, pero quizá lo que más llama la atención de este personaje de Polo es que nunca perdió el piso y siempre estuvo ligado no solamente a su pueblo, fue médico en Sinaloa, estuvo caminando por los pueblos en Sinaloa y asistiendo a la medicina en Sinaloa, pero después de todo su peregrinar, cada año ofertaba cursos de actualización en inmunología. Así que es una pena que el doctor Leopoldo Flores Romo se fuera apenas unos días después de la declaratoria de la pandemia de coronavirus, de COVID en el mundo, porque seguramente hubiera sido un enorme impulsor de la vacunología, y hubiera también propuesto una gran cantidad de soluciones para los problemas que nos están aquejando. Así que bueno, a la memoria de Polo. La agenda que vamos a revisar el día de hoy es bastante, creo que bastante breve. Revisaré un poco la cronología de la pandemia solamente para poner en contexto en dónde nos encontramos. Por supuesto, revisar lo que es el virus. Terminamos en el genoma del SARS-CoV-2. Revisar esta definición de epidemiología genómica que ya introducía un poco nuestro presentador. La epidemiología genómica como una herramienta muy poderosa para resolver problemas y emergencias en salud. Revisar un poco qué es un árbol filogenético, en este caso un árbol filogenómico. La emergencia de variantes, ya decía respecto de las variantes de interés y de preocupación, la vigilancia genómica de variantes en México, en el mundo y en México, y yo creo que lo más importante es reflexionar con todos ustedes en qué momento nos encontramos. Esta es una breve cronología. Creo que ya todos estamos más o menos a tono con lo que ha venido sucediendo, pero importante decir que en los primeros días de diciembre se identifica un brote, que es un grupo de casos de neumonía de etiología en ese momento desconocida. Para el 31 de diciembre, la República Popular de China notifica a la OMS la existencia de una epidemia. El 7 de enero del 2020, vean ustedes que en tiempos muy cortos, se logra el aislamiento y la identificación del patógeno, que resultó ser un coronavirus, un miembro de la familia coronavirus. El 30 de enero, el Comité de Emergencias de la OMS declara una emergencia de salud pública internacional. Esto, en términos del Reglamento Sanitario Internacional,
tiene muchas implicaciones para la operación y el ejercicio de los recursos en los países. La OMS designa a la enfermedad con este nuevo nombre, que es una abreviatura de enfermedad por coronavirus. Este Comité Internacional sobre Taxonomía de Virus anuncia el nombre con el que se designa al agente causal. El 11 de marzo ya de 2020, la COVID fue declarada una pandemia por el director general de la OMS y, en resumen, desde entonces tenemos al día de hoy 229 millones de casos confirmados notificados, incluidas cerca de 5 millones de defunciones en todo el mundo. En esta lámina quiero llamar su atención en más o menos cómo se va generando este concepto de pandemia. Desde iniciar con un grupo de casos que es un brote, una epidemia, una emergencia de salud pública de importancia internacional hasta la declaración de una pandemia. También en esta lámina pueden ustedes ver que en color marrón tengo el aislamiento o la primera identificación a través de la secuenciación genómica del primer genoma completo. Y aprovecho para decir que a la fecha están depositadas cerca de 4 millones de secuencias de genomas en bases de datos públicos y privados. Latinoamérica ha colaborado con alrededor de un poco más de 100,000 secuencias y pueden ver ustedes ahí que solo después de Brasil, México ha depositado más de 28,000 secuencias al día de hoy. El SARS-CoV-2 pertenece a una familia o representa a una familia de coronavirus que han sido descritos a lo largo de la historia. Tengo marcados solamente 2 familias, el SARS-CoV, que apareció en 2002 en la provincia de Cantón, en China, y el MERS coronavirus, que provoca un síndrome respiratorio de Oriente Medio, así se ha definido. Con excepción de estas 2 familias, del SARS-CoV y del MERS-CoV, el resto de los coronavirus solamente provocan enfermedades tipo influenza o enfermedades similares a una gripe, a un resfriado común. Importante que desde 2002, donde se origina una epidemia por este síndrome respiratorio agudo severo, se describe este SARS coronavirus, quizá haciendo a un lado los postulados de Koch, porque después de la secuenciación ya no fue necesario cumplir con los postulados de Koch. Quizá en la parte de reflexiones regresemos a esta discusión, porque lo que ha hecho la tecnología, lo que ha hecho la secuenciación de siguiente generación, es resolver una gran cantidad de problemas en muy corto tiempo. Así aparece este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Vemos que el MERS aparece 10 años después y una década después nos encontramos inmersos en otra epidemia. Ahora por este nuevo tipo de coronavirus que ya se ha descrito, surge en la provincia de Hubei en China. El 80% de los casos solo produce síntomas leves, una gran cantidad de asintomáticos, pero ya sabemos que el resto, el 20, el 25% de los que sí presentan síntomas, induce cuadros muy graves, incluso la muerte. Les quiero presentar al responsable de esta pandemia. Esta es la estructura molecular del coronavirus. Y creo que si vemos a la imagen, resulta relativamente simple saber por qué se le llama coronavirus. Tiene una forma de corona. Si vemos este corte del virus que aparece del lado derecho de la imagen, vemos que tiene una serie de proteínas en la superficie en la membrana del virus. Fundamentalmente la proteína de la espícula, que es la que se ve en color rosa, y es justamente la que le da el nombre, porque asemeja a una corona, de ahí surge el nombre de coronavirus. Hay una serie de proteínas, ven ustedes ahí la proteína M, un dímero de esterasa de hemaglutinina, la proteína de la envoltura, hay una serie de nucleoproteínas, la propia proteína de la envoltura. Es un virus relativamente pequeño con relación a otros virus que son más complejos, que tienen una secuencia de genoma más grande y que tienen más proteínas en la superficie. En la parte inferior derecha
les muestro una especie de mapa genómico donde aparecen lo que son las proteínas no estructurales. Ahí están codificadas una serie de proteínas no estructurales, una serie de marcos abiertos de lectura, y del lado derecho aparecen las proteínas estructurales, que son las que ven ustedes ahí en la superficie del virus. La intención no es entrar en tanto detalle de la virología, pero presentarles al sujeto responsable de la pandemia. Entrando un poco en materia respecto de las variantes, hay una serie de premisas que me gustaría comentar antes de entrar a la discusión. La primera de ellas es que la aparición de mutaciones en los virus es un evento natural. De alguna manera es un evento esperado dentro del proceso de evolución de los virus. Es decir, no estamos hablando de nada nuevo, ¿no? La segunda es que desde la caracterización genómica del SARS-CoV-2 ha aparecido esta nomenclatura, esta jerga de laboratorio, si quieren, este caló, donde aparecen distintos grupos genéticos que se denominan clados. Hay una serie de mutaciones todavía más específicas que definen estos grupos genéticos, a los que se les denomina linajes, y son los que circulan actualmente a nivel global. Ahora, por diversos procesos de microevolución y presiones de selección, y aquí podemos empezar a pensar, por ejemplo, en la respuesta inmune del huésped, podemos empezar a pensar en la presión que ejerce en la vacunación sobre de los propios virus, se siguen generando diferencias hacia el interior de cada grupo genético, y esto es lo que se ha denominado como variantes. Ahora, es importante mencionar que las denominaciones de clado, subclado, linaje, sublinaje, variantes, etcétera, son de alguna manera arbitrarias y no corresponden a una jerarquía, una clasificación taxonómica que sea de una categoría oficial. Así como estamos aprendiendo de una gran cantidad de procesos, así como estamos aprendiendo de la naturaleza del virus, así como estamos aprendiendo de una gran cantidad de cosas, también la jerga, el caló del laboratorio también se ha venido adecuando, por lo que, insisto, no existe todavía una taxonomía oficial. Ahora, hablar un poco de la epidemiología genómica. Para los que estamos metidos un poco en la salud pública, en la epidemiología, algunos de estos conceptos ya no son demasiado familiares, pero incluso para algunos funcionarios de salud, todavía se siguen preguntando para qué queremos secuenciar genomas, ¿no? Y es una pregunta importante, es una pregunta central para la plática, porque tenemos que empezar a entender para qué sirven las tecnologías. Aquí quiero pedirle a mis colegas epidemiólogos un poco de condescendencia. Voy a utilizar una definición de epidemiología, que quizá no es la más clásica en términos de la definición de tiempo, lugar y persona, pero si la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes relacionados con los procesos de enfermedad en una población específica, y yo le agrego ahí la aplicación del estudio para controlar los problemas de salud, la epidemiología genómica es el uso de datos genómicos, de esta minería de datos genómicos de los patógenos, para determinar la distribución, la dispersión de una enfermedad infecciosa en una población específica. Y aquí le agrego otra vez la misma oración, la aplicación del estudio para controlar los problemas de salud. Esta es una imagen que me copié del Washington Post. Cuando tengan oportunidad, vale mucho la pena que vayan al periódico, porque a lo largo de la lectura, conforme va bajando uno en la lectura, hay una dinámica donde aparece este camioncito, este plomero que aparece aquí en este camioncito, acaba de pasar por un edificio, vamos a ponerle que les gusta, en la colonia Polanco, donde acaba de entrar a un edificio y hacer unas reparaciones en una familia que le solicita, sigue su ruta, pasa por la Nueva Anzures, pasa por la Náhuac, pasa por una serie de otras colonias donde también da servicio, y este individuo que está infectado y que va contagiando a las personas con las que está en contacto, hablamos otra vez del tiempo, lugar y persona, cuando da la vuelta,
resulta que hay una serie de lugares por las que evidentemente no pasa, y sin embargo, aquí hay casos confirmados, ¿no? Hay casos confirmados tanto en el edificio donde llegó a hacer las reparaciones, en los edificios, pero también hay casos confirmados, por ejemplo, en este bar, en la colonia Polanco. Hay otros casos confirmados por acá. Y si ustedes pueden identificar que tenemos aquí diferentes nomenclaturas, aquí está una cepa A, una cepa B, una cepa C. Podemos empezar a suponer que si en este lugar donde se introdujo un virus empieza a haber diferencias, que por supuesto la proporciona la secuenciación genómica, el laboratorio proporciona un resultado y dice que este es diferente de B y es diferente de C, tenemos que empezar a suponer, y esto ya nos lo da la investigación de laboratorio, que todas estas subcepas dependen de una cepa original o dependen de un ancestro común. Aquí vamos a empezar a utilizar ya la jerga de la secuenciación, si ustedes me lo permiten, y podemos empezar a hacer una especie de árbol que se llama árbol filogenético. Aquí, en este momento, lo que podemos concluir es que tanto la subcepa A como la subcepa B y la subcepa C tienen un origen, tienen un ancestro común a todas ellas. De verdad vale mucho la pena porque el Washington Post, que es un periódico de divulgación general, tiene una dinámica bien interesante de cómo presentar esta investigación. Aquí dejo en la parte de abajo la cita para que después regresen a la revisión. Regresamos a la pregunta, ¿para qué sirve secuenciar genomas? ¿No? Que es básicamente la utilidad de la secuenciación genómica. Bueno, pues con lo que les decía en la lámina anterior, que me voy a aprovechar, me voy a regresar, resulta que aquí tenemos un clúster, aquí tenemos un grupo de individuos, todos con casos confirmados a coronavirus, pero que tienen una cepa muy particular y es evidentemente diferente a la de este condominio, donde aparecen cepas con unas variantes diferentes. Bueno, aquí la investigación epidemiológica, o lo que sigue con la investigación epidemiológica, es hacer el rastreo de contactos, identificar cadenas de transmisión, que son las acciones que debe hacer el sistema de salud, primero para eliminar la transmisión, hacer pruebas de diagnóstico donde tenga que hacerse y tomar intervenciones, ya sea aislamientos, vacunación, una serie de cosas que tienen que ver con medidas de corte sanitario para empezar a cortar las cadenas de transmisión. Regreso a la lámina para responder de alguna manera a muchos de los funcionarios que no terminan de entender o no terminan de convencerse por qué tienen que invertir en un secuenciador de genomas, por qué tienen que invertir en tecnologías nuevas. Y esta es la respuesta. La secuenciación nos permite, digamos, en el plano nacional, monitorear tendencias de ciertas enfermedades y de ciertos patógenos, como cuáles. Nos puede ayudar a identificar la emergencia de nuevas cepas, nos puede ayudar a identificar la introducción de enfermedades en algunas regiones donde no es endémica el patógeno, donde no es endémica la enfermedad. Ayuda también a identificar las tendencias después de ciertas intervenciones, como los procesos de vacunación. Esto ayuda, por ejemplo, a saber si se han modificado el perfil de los genotipos, ejemplo, rotavirus, después de la introducción de la vacuna de rotavirus. O nos ayuda a identificar si la vacuna trivalente de influenza está respondiendo a las necesidades de la circulación de influenza que está sucediendo en el país, por ejemplo, ¿no? A nivel local, ayuda a identificar la existencia de brotes, como ya lo veíamos, por ejemplo, en el bar de Polanco, a investigar cadenas de transmisión, como ya también lo veíamos en los edificios de los condominios, ya sea también localizados, por ejemplo, existen brotes carcelarios, existen brotes por rotavirus o por enfermedades diarreicas agudas en algunas escuelas, este ejemplo del bar que poníamos hace un momento, y también a proporcionar evidencia, ya sea a favor o en contra, respecto de la introducción o la sospecha de transmisión de algunas enfermedades. Por supuesto, nos dice si
se ha introducido secuencias que tienen que ver con la resistencia o la sensibilidad a ciertos antibióticos, a ciertos antivirales, y bueno, eso es ya parte de la operación de la propia salud pública. Ahora, ¿cómo leer un árbol filogenético? Ahora les voy a mostrar un árbol filogenético, un árbol filogenómico en este caso, pero un árbol filogenómico no es otra cosa que un análogo de un árbol genealógico. Ahí pueden ver ustedes al abuelo, a la abuela, los hijos que se casan y que tienen más hijos, nietos que tienen, por supuesto, una relación genética con esos padres, con esos abuelos, y un árbol filogenético pues no es otra cosa más que lo mismo, solamente que hablando de virus. En la parte inferior les muestro, por ejemplo, una secuencia parcial de un genoma del virus A, que tiene una cierta relación con el virus B, que también tiene una cierta relación un poco más distante con un virus C y con un virus D, de tal manera que se va construyendo una especie de árbol, como un árbol genealógico, justo. Ahora, estos árboles filogenéticos o filogenómicos, dependiendo si se forman a partir de fragmentos de genes o de genes completos, contra si se forman a partir de genomas completos de los virus, pueden ser clasificados o pueden ser mostrados de una manera gráfica de distintas maneras. Y ven ustedes, por ejemplo, un tipo rectangular como el que tenemos en la parte superior izquierda, y así se van acomodando, y no es otra cosa más que un árbol, ¿no? Del lado derecho tenemos un tipo radial, donde ven ustedes que hay un ancestro común, también aquí, de donde se van derivando una gran cantidad de variantes, y se van acomodando en el árbol de tal manera que podemos saber cuál está más cerca en términos del ancestro, y cuál está más alejado filogenéticamente. En la parte inferior, el tercer tipo es un tipo reloj, donde se hace una especie, o donde se puede analizar una especie de deriva génica a partir del ancestro común, y vamos viendo, esto es bien interesante, porque lo que vamos viendo es que hay una serie de variantes de los virus que ya no son productivos, ya no tienen más descendencia. Y esto, un poco retomando las premisas de las primeras láminas, es la presión evolutiva va haciendo que estos virus pues ya no se reproduzcan, ya no se repliquen, ya no están formando parte de la pandemia, a diferencia de estos otros virus que van siendo de alguna manera productivos, que van siendo muy eficientes en adaptarse a las nuevas condiciones de presión evolutiva, de tal manera que estos son los que se vienen manteniendo, ¿no? Ahora, hay convenciones para la nomenclatura de los clados, para el coronavirus SARS-CoV-2. Hay una serie de páginas, de desarrollos, de lenguajes, incluso de programas que han sido desarrollados justo para darle seguimiento a la modificación de cada uno de los virus y cada uno de los clados y los linajes. Por ejemplo, está estas definiciones de los linajes Pango, pueden ser consultados en internet, son herramientas bien interesantes. Ahora espero que nos dé tiempo de hacer una breve revisión, pero aquí es donde empiezan a aparecer las variantes que, como decía Luis Gustavo en la introducción, son variantes de preocupación, o son variantes de interés, o son variantes de preocupación todavía mucho más alta. Aparecen, por ejemplo, estos nombres, estas nomenclaturas que a muchos de nosotros no nos dicen nada, el B1.1, el B1.1.7, el P.1, el B1.525, y ahí es donde nos empezamos a perder, ¿no? Hay otros programas como NextTrain o como GISAID, que ahora nos vamos a dar tiempo de revisar de manera breve, que producen una cantidad de información en tiempo real tras el seguimiento de la evolución de los patógenos, como este tipo de gráficos, ¿no? Ahora, es importante decir que esto depende de la información que proporcionan los laboratorios respecto de la secuenciación genómica de cada uno de los especímenes. Y como dice ahí en la última frase,
los clados son definidos por colecciones específicas de las mutaciones, que se van agrupando, como ya veíamos en la lámina anterior. De tal manera que así se ven los árboles filogenómicos, ¿no? Esta base de datos de GISAID emplea herramientas bioinformáticas que va asignando linajes y clados a las secuencias genéticas que se van depositando en la base de datos. Una de esas herramientas que utiliza GISAID es esta nomenclatura Pango que veíamos en la lámina anterior, que lo que hace es clasificar las evoluciones virales en función de las mutaciones que se van acumulando, de tal manera que, si ven ustedes, aquí la cosa ya se empieza a complicar, porque cuando vamos a empezar a hablar de cada una de las variantes, y vean que no son pocas, ¿no? Cada una de estas líneas es una variante, cada una de estas líneas viene derivando de un ancestro común, que termina siendo el ancestro que salió de Wuhan en diciembre de 2019, pero vean que aquí se empieza la cosa a complicar, porque respecto de las distintas nomenclaturas, hay unas nomenclaturas que son tan simples como AB, hay otras que ya empiezan a meter combinaciones alfanuméricas, hay otras que son de alguna manera más independientes, y terminamos con una confusión grande cuando tratamos de comunicar la información. Pero regresando a esta jerga de laboratorio, y ya decíamos que tratamos de posicionar una definición de epidemiología genómica, hay otros conceptos que aparecen también a aparecer, y estos conceptos empiezan a aparecer a raíz de la discusión, a raíz de la nueva información, a raíz de toda la información que producen estas herramientas biotecnológicas, y es el caso de la filogenómica. En esta imagen les estoy mostrando no otra cosa que un árbol filogenómico, donde ya les decía que Latinoamérica ha participado con alrededor de poco más de 100,000 genomas. Bueno, pues aquí están los poco más de 100,000 genomas representados. Cada una de estas bolitas es un genoma, y cada uno de los colores representa a uno de los países que ha depositado la información. Este caso, donde ven ustedes el amarillo, pues es muy sintomático, que es Brasil, que es el que ha depositado más genomas, y el que le sigue es el color azul, que es el caso de México. Pero interesante, porque estas herramientas biotecnológicas lo que nos permiten es que cuando uno toca cada una de estas bolitas, hay una gran cantidad de información, no solamente de la secuencia genómica, que son a veces miles o millones de letras en un texto muy particular, pero hay una gran cantidad también de información asociada con el paciente, con el tipo de muestra, con el tipo de tecnología utilizada, etc. Esto solamente para mostrarles que cuando estamos hablando de esta cantidad de información, caemos también en una jerga, también en una especie de caló idiomático para empezar a darle nombre a las cosas. Y esto que se ha denominado filogenómica es lo que estamos representando en esta imagen. Recordarán que esta ahora es un tipo rectangular, esto es un árbol filogenómico de tipo rectangular, como lo veíamos en las láminas anteriores. Pero a lo mejor, para hacerlo un poco más práctico, quiero hacerles este ejercicio de ver que aquí, quizá no se alcanza a ver en sus pantallas, pero aquí en la provincia de Wuhan, en China, tengo identificado un genoma que pertenece a la región asiática, al clado L, al linaje Pango B, con fecha de recolección del 26 de diciembre del 19, que pertenece a un adulto de 44 años, hombre, que se obtiene en el laboratorio central, en el laboratorio del Hospital General Central. Aquí aparece también el laboratorio que lo envía, que es un instituto de microbiología, y que tiene un grupo de autores que son los que han participado, digamos, en este, ¿cómo decirlo? Inicialmente el aislamiento, pero después hay una gran cantidad de información que proviene del intelecto de un grupo de individuos que hacen una secuenciación, que hacen un análisis bioinformático, que suben la información a bases de datos públicos, privados, donde se vuelven de acceso, ya sea abierto o restringido,
para que la comunidad internacional, estoy hablando de la comunidad científica, tenga elementos para hacer análisis, ¿no? Aquí está, este caso está de alguna manera georreferenciado, pero lo que sigue es lo más interesante, porque cuando uno analiza una muestra de un paciente, una mujer de 28 años, proveniente de Aguascalientes, cuyo Laboratorio Estatal de Salud Pública de Aguascalientes procesa la muestra, identifica un caso positivo, lo envía al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos como Laboratorio Nacional de Referencia. Hay un grupo de individuos involucrados en términos de propiedad intelectual, del análisis de la información, etcétera, y define también una serie de variantes de identificación, de variables de identificación, como un clado, como un linaje, como una variante, como una gran cantidad de información, digo, insisto, esta es solamente una máscara de captura. Esto es, digamos, la etiqueta que puede tener ese espécimen, pero la cantidad de información que se genera detrás, que manejan un grupo de herramientas biotecnológicas, bioinformáticas, y que requiere de personal entrenado para ese tipo de cosas, nos permite hacer una serie de inferencias. Por ejemplo, esta muestra de la que hablamos de Aguascalientes, resulta que tiene un ancestro común en Wuhan, China. Y no podría ser de otra manera, ¿no? No podría ser de otra manera porque la transmisión tuvo que venir en algún momento, ya sea a través de Europa o de alguna otra vía intermedia, pero el origen ya sabemos que es en China. Ahora, se vuelve bien interesante cuando le damos clic en una de las bolitas que representa un genoma identificado, secuenciado y depositado en la misma base de datos pública que pertenece a Argentina. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer rápidamente una asociación de corte epidemiológico entre la cepa de Wuhan que vino a México y que terminó en Argentina, de tal manera que, como lo hemos discutido en otros momentos en términos de las discusiones epidemiológicas, lo que la epidemiología clásica no logra asociar o no logra identificar como fuentes comunes de infección, lo hacen este tipo de herramientas como la secuenciación genómica y como los análisis de corte más bioinformático. Vean, quiero llamar su atención aquí, por ejemplo, que este clado, que es el clado GR, y el linaje B1.1, es el mismo que sale de México y es el mismo que reporta el grupo de Argentina. O bueno, relativamente el mismo, porque a pesar de que es el clado GR, el linaje Pango es el B1.1.519. Y se vuelve bien interesante y la discusión en términos académicos científicos se enriquece. Bueno, finalmente mostrarles que además de la filogenética, podemos hablar de filodinámica de la pandemia, de tal manera que podemos hacer mapas como el que estamos viendo ahora en la pantalla. Mapas que se vuelven de alguna manera muy complejos o muy ilustrativos, dependiendo de cómo veamos la imagen, y que las herramientas bioinformáticas nos permiten ir haciendo filtros. Vean, por ejemplo, que no solamente después de que sale de la región de Wuhan en China, antes de llegar a México o antes de llegar al continente americano, resulta que hay una asociación directa aquí en Europa. Y podemos pensar que puede ser el segundo aeropuerto más utilizado en Europa, que es el aeropuerto Frankfurt, de donde empezaron a derivar los casos que están haciendo, en el caso de los aislamientos, que el laboratorio puede secuenciar, que hace la identificación y que logra hacer una serie de asociaciones de corte epidemiológico, decía hace un momento, pero también una serie de análisis que en términos de bioinformática nos puede proporcionar indicadores respecto de genes de resistencia o sensibilidad a antibióticos, genes de resistencia o susceptibilidad a antivirales, secuencias que tienen que ver con escape de la respuesta inmune y todas estas variantes de las que hemos venido hablando respecto de la presión que sufren los virus en términos evolutivos. Voy a tratar de cambiarme de pantalla para revisar con ustedes de manera muy rápida. Díganme si ya estoy compartiendo.
esta es una página, y esto se puede hacer en tiempo real. De hecho, en tiempo real, esta página o este repositorio de GISAID, que es una plataforma donde la OMS solicita a los países que se depositen la cantidad de información esta que venimos platicando respecto de la secuencia completa de los genomas y la información clínico-epidemiológica asociada con cada uno de ellos. Y vamos a hacer este ejercicio rápido. Esto es un análisis en tiempo real. Yo ya he preseleccionado aquí que exista un rango de tiempo, en términos de tiempo, para que se vayan borrando las movilizaciones de los genomas de las fechas anteriores, porque si no se me iba a acumular, como lo vimos en la lámina de hace un momento. Pero vean ustedes cómo esto es así de dinámico. Puede uno empezar a monitorear prácticamente en tiempo real, y esto es un poco en referencia al comentario que hacíamos en la breve introducción, porque si esto sucede en tiempo real, los genomas se secuencian en tiempo real, se depositan en tiempo real. Esta plataforma nos permite ir entonces también en tiempo real viendo qué es lo que sucede en las distintas regiones del mundo. No solamente en las distintas regiones del mundo, lo podemos hacer por país, y si tuviésemos un sistema de información de corte nacional, podríamos también rastrearlo en tiempo real dentro del país. Yo no sé si esto les parece ilustrativo. Del lado derecho, lo que estamos viendo es también, de alguna manera en tiempo real, cómo se van modificando o cómo se va haciendo y se van acomodando los genomas, de tal manera que van conformando un árbol filogenómico como ya lo definimos. Yo les comentaba que si nos posicionamos en cada uno de estos puntitos, vamos a empezar a ver las etiquetas que nos van dando la información de lo que sucede o de lo que tiene asociado en términos de información cada uno de estos genomas en cada uno de estos países, y podemos ir, insisto, en tiempo real, prácticamente viendo cómo sucede una pandemia. Esto es algo que, por supuesto, no teníamos hace unas décadas, no teníamos en 1800, cuando los cazadores de microbios empiezan a hacer la identificación de los patógenos responsables de las enfermedades. Me voy a regresar a la presentación, y así es como se ve la información, digamos, en una lámina. Ahora, esto es muy importante para los tomadores de decisión. Es una discusión que vamos quizá a tratar de abordar al momento de las reflexiones. Ahora, vamos a las clasificaciones de las variantes. Y aquí vean ustedes que como definiciones pongo definición funcional. La Organización Mundial de la Salud ha empezado a describir estas variantes. Ya Gustavo, al inicio de la sesión, nos hablaba de las variantes de interés y nos hablaba de las variantes de preocupación. Y esto no es otra cosa más que variantes del virus SARS-CoV-2 que de alguna manera presentan cambios en el genoma, que tienen cierta preocupación o cierto interés en términos epidemiológicos y de salud pública. No pretendo leerles todo el texto porque está bastante largo, pero sí podemos decir que mientras una variante de interés se define así porque tiene cambios que modifican, no sé, la transmisión en cierto medio, ya sea hospitalario o en la comunidad, que permite identificar que puede haber un cierto riesgo, de tal manera que las autoridades sanitarias tienen que poner el ojo para buscar características que indiquen que puede representar un riesgo para la salud pública en una localidad muy pequeña, en un estado, en un país o de manera global. Una variante de preocupación es una variante de interés que además tiene demostrado un aumento de transmisibilidad, un aumento de la virulencia o de la eficacia o de la disminución de eficacia de algunas medidas o contramedidas de salud pública. También Gustavo hace un momento hablaba de una tercera clasificación de las variantes que ha denominado la OMS. Fundamentalmente esta la ha definido el CDC,
los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades en Estados Unidos, y hablan de una variante de alta consecuencia. Lo dejé textual, traje el texto de manera literal, así en Spanglish, porque así lo tiene el CDC. Una variante de alta consecuencia tiene una evidencia muy clara de que las medidas o las contramedidas de prevención tienen una eficacia reducida. Y aquí están los posibles atributos de esas variantes. Que haya una evidencia de mayor transmisión, que haya una evidencia de mayor gravedad de la información y que el impacto sobre el diagnóstico, o que tenga un impacto sobre el diagnóstico, el tratamiento de las vacunas. Ya podemos ahí empezar a desglosar si las pruebas de diagnóstico ya no sirven para identificar el patógeno, si las terapias ya no funcionan para tratar a los pacientes, si ya hay una reducción de la neutralización por anticuerpos después de la vacunación, y entonces ahí estamos en un escenario donde las vacunas ya no sirven, o si hay una evidencia de menor protección inducida por la vacuna ante los casos graves, que recordemos que en el caso del COVID, lo que se busca de una vacuna es de que proteja contra la enfermedad grave y contra las defunciones. Así que les muestro un pequeño informe, o una parte del informe, que es la parte medular del informe. Por ejemplo, hace un laboratorio de referencia a las autoridades sanitarias de un país. Es el informe que hace el INDRE para la Secretaría de Salud en México. Ven ustedes que cuando una autoridad sanitaria, o cualquiera de nosotros que tengamos acceso a datos que dicen B1.1.7, que tienen mutaciones que solamente podemos entender o logran entender algunos de los expertos, que hay una sustitución de una tirosina por una asparagina, o que hay una deleción en la posición 6970, además de que hay una deleción en la tirosina 144, o una sustitución de una alanina por un ácido aspartico en la posición 570. Eso es información que no le dice nada a mucha gente, sobre todo a los tomadores de decisión. Quiero llamar la atención de que esta lámina me la proporcionaron en el instituto. Este tiene una fecha de corte del 12 de mayo, y este es un formato que ya no se utiliza. Y ya no se utiliza por lo que les vengo platicando. Esta cantidad de información en un lenguaje tan particular, a mucha gente no le dice nada, y sobre todo a muchos tomadores de decisiones no les dice nada. Y en muchas ocasiones este tipo de informes crean confusión cuando se filtran a los medios, porque a todos nos alarma que haya 25 en Chihuahua, 16 de esta mutación P.1. Gracias a eso, o debido a eso, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una reclasificación de las variantes. Inicialmente de las variantes de interés y las variantes de preocupación, a una nomenclatura mucho más simple. Les denominó alfa, beta, gamma, delta, a todos estos linajes o a todas estas variantes que caen dentro del linaje Pango, del clado o del linaje Gisaid, del clado Nextstrain, y que además implican otros cambios en aminoácidos que se están examinando, donde aparece también la relación al lugar donde se originaron, de tal manera que lo que propone la Organización Mundial de la Salud es, por un lado, hacer más simple la clasificación para que podamos hablar de lo mismo, y por otro lado, quitar los estigmas para decir, es la cepa inglesa, o es la cepa brasileña, o es la cepa mexicana, o es la cepa que se originó en la India, ¿no? Esto es un poco lo que también resumía Gustavo al inicio de la presentación, porque estamos hablando de alfa, beta, gamma, ya estamos hablando de un lenguaje más común, o estamos hablando de eta, iota, kappa, lambda, o mu, ahora que aparece la variante en México, pero para tranquilidad de todos, esto sigue siendo una variante solamente de interés. Esto, por supuesto, es algo que tienen que seguir los epidemiólogos, es algo que el laboratorio tiene que monitorear en términos de vigilancia, pero hasta el día de hoy no tenemos una variante de preocupación como la que ha definido el CDC y ha retomado la Organización Mundial de la Salud en términos de alta consecuencia o de alto impacto para la salud pública. Entonces, un poco ya para ir terminando, es importante que
Los organismos internacionales han estado muy cerca del tema. La Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la OMS en las Américas, ha conformado una red regional de vigilancia genómica donde involucra a los laboratorios nacionales de los países que participan en la región. Ha definido una serie de laboratorios en función de sus capacidades técnicas y de su capacidad instalada en términos no solamente tecnológicos, pero también profesionales, y los ha dividido en laboratorios de secuenciación, en laboratorios de secuenciación externa que le dan servicio a otros países, o más bien que requieren de otros países para producir su información, y laboratorios de referencia de secuenciación que tienen la capacidad de recibir las muestras y apoyar a otros países. Me da mucho gusto decir, seguramente todos ustedes lo saben, que el Laboratorio de México, el INDRE, es uno de los laboratorios de referencia de secuenciación que no solamente resuelve los problemas del país, sino que recibe muestras para procesar, secuenciar y proporciona servicios técnicos también para dar capacitación y para proveer de información, esta información genómica que, aunque ustedes lo ven depositados en bases de datos públicos, privados y disponibles, pues no lo logran hacer los países de origen, sino que requieren de un acompañamiento técnico profesional. En ese lugar está nuestro país. Por otro lado, también en México se ha conformado una especie de consorcio, de hecho se llama Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, donde participa nuestro INDRE como Laboratorio Nacional de Referencia, dictando de alguna manera la normativa, pero donde participan una gran cantidad de instituciones públicas, algunas privadas, al interior del país, institutos nacionales de salud pública como el INMEGEN, el INER, pero universidades como la UNAM, la propia UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de Guerrero, San Luis Potosí, algunas otras entidades, aquí pueden ver ustedes algunos laboratorios de Estados Unidos, Scripps, que en la frontera participa mucho con las Bajas Californias, convenios que tiene el propio país con Estados Unidos, pero a lo que quiero llamar un poco su atención es que independientemente de cómo está conformado el consorcio con la UNAM, con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Langevio en Cinvestav y el Instituto Mexicano del Seguro Social, toda esta información que están proporcionando, no solamente ellos, sino el resto de los participantes, el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León, y cada vez los laboratorios estatales participando más de estos procesos, es que están depositados, se han generado y se han depositado estos más de 28,000 genomas que han sido secuenciados en México y que forman parte ya de esta minería de datos a nivel global. Importante mencionar que, como ya es una tradición en la salud pública mexicana, existe un manual de vigilancia, también existe un lineamiento para la vigilancia genómica por parte de los laboratorios, donde de manera central aparecen algoritmos que tienen que ser seguidos y una serie de tecnologías que están asociadas y que por supuesto hay que incorporar para poder generar este tipo de información. De tal manera que hablaba yo hace un momento de los informes. Las variantes del virus SARS-CoV-2 en México, y lo podemos ver ya representado en una imagen de este tipo, y esto nos recuerda, quiero recordar a mi amigo Pepe Cruz, porque Pepe nos presentaba esta especie de canales endémicos, nos presentaba estos panoramas epidemiológicos que creo que bien se pueden extrapolar para hacer el análisis y la vigilancia de las variantes en México. Vean ustedes que si partimos de la semana epidemiológica de la 1 a la 35, estamos ahora en la 37, me parece, pero ya saben ustedes que llevamos ahí un retraso en términos de conformar información, pero también en tiempo real podríamos tener la información de cómo se están comportando las variantes en nuestro país. En la línea negra estamos viendo el número de genomas que están siendo secuenciados, por un lado, y por el otro lado podemos ver el desplazamiento de algunas variantes respecto de otras. Y aquí podemos empezar a jugar con la información, y esto es mucho más ilustrativo para las autoridades sanitarias, para que empecemos a tomar decisiones,
porque vemos que por aquí, no sé, en la semana tal vez 22, 23, empieza a crecer la distribución de la variante Delta, que está aquí en este color naranja, y podemos decir que para la semana 26, 27, Delta auténticamente ha desplazado al resto de las variantes, y por aquí para la semana, no sé, 30, 31, ya se convirtió en más del 90% en la circulación en este país. Así como lo estamos viendo para México país, podemos hacer un análisis de cómo se está comportando las variantes en cada una de las entidades federativas. Si tuviésemos un sistema de información de ese nivel, podríamos ver cómo se están comportando en las alcaldías o en los municipios o en la propia colonia, ¿de acuerdo? Así que con esta lámina quiero de alguna manera agradecer, felicitar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica porque han podido mantener, con todas las restricciones que implica estos momentos, una vigilancia genómica. Y estos son un par de artículos. Decía yo hace un momento que una cosa es un informe que tiene que ser para cierto grupo de individuos, en este caso autoridades que van a tomar decisiones en salud, o un informe que tiene que ser enviado a los medios como una nota informativa o como un comunicado de prensa, y otro tipo de información es el que se genera para la comunidad científica. Me da mucho gusto poder decir que en el caso de esta variante, que es una variante mexicana que por mucho tiempo desplazó al resto, pudo ser comunicado en términos científicos por el grupo del INDRE, y este artículo que actualmente está en revisión de pares, que es generado básicamente por el grupo del INMEGEN, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, liderado por Alfredo Hidalgo, donde hacen un análisis, y lo que podemos ver, si ustedes se dan cuenta, pues no es otra cosa más que un poco de lo mismo que hemos platicado el día de hoy. Árboles filogenéticos, filogenómicos, donde empezamos a monitorear y que nos dice cómo se está comportando la pandemia en nuestro país, pero vemos también otra gran cantidad de información que tiene que ver con la distribución geográfica. En este caso de este artículo habla de la diseminación en la Ciudad de México, en cada una de las demarcaciones territoriales, y cómo se está comportando respecto de otras variantes. Podemos ver los mismos árboles filogenéticos, los mismos árboles filogenómicos, ya en este lenguaje más técnico-académico, científico de la nomenclatura de las variantes. Podemos hacer un mapeo genómico y podemos saber qué es lo que está sucediendo de alguna manera en tiempo real. Y bueno, tal vez me estoy adelantando al ponente de la siguiente sesión. No le voy a robar más que una lámina en un comentario, pero importante porque quiero llamar a su atención. Esta es una imagen donde, por un lado, está el año en el que el agente infeccioso fue identificado. Y por otro lado, estamos identificando el año en el que se autorizó la vacunación en los Estados Unidos. Vean ustedes que por aquí en 1880, la última década del siglo XIX, donde se empiezan a identificar, aquí estamos hablando de los cazadores de microbios, aquí estamos hablando de Pasteur, la época del pleito académico entre los grupos de franceses y los grupos alemanes, entre Pasteur y Koch, la identificación de la malaria, la identificación del agente responsable de la tuberculosis, el agente responsable de la fiebre tifoidea, la meningitis, etc. Y vean el tiempo que llevó generar una vacuna que fuera licenciada, que fuera autorizada en los Estados Unidos. En algunos casos no tenemos una vacuna todavía. En otros casos, como en el caso de ciertos virus de la infancia, tenemos vacunas muy exitosas que rápidamente se pudieron fabricar y autorizar para uso en humanos, como el caso de la varicela, el caso del sarampión, el caso de la polio, el caso de la hepatitis. Pero vean, llamo a su atención al tiempo que transcurre entre la identificación del patógeno responsable y el desarrollo, la aprobación de una vacuna. Podemos revisar cada uno de todos estos, pero a donde quiero llamar su atención es a la vacuna del SARS coronavirus. Es a la vacuna que actualmente, o a las vacunas que actualmente nos están protegiendo contra el COVID-19.
Esto en términos tecnológicos, por supuesto, representa mucho. Mucha de esta reducción en tiempo, a la que Nicole Lurie en Estados Unidos le ha llamado generación de investigación y de vacunas a una velocidad pandémica, no podía haber sucedido ni a fines del siglo XIX, ni a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque no teníamos este tipo de información que nos genera la secuenciación de siguiente generación, los genomas completos, que nos permiten abordar con distintas, no solamente herramientas tecnológicas, pero con distintos enfoques, como la vacunología reversa, como la cartografía antigénica, como la bioinformática, como la biología sintética, como una gran cantidad de técnicas, y tal vez con eso termino en términos de reflexiones. Me gustaría otra vez decir que la epidemiología genómica es una herramienta muy, muy poderosa para resolver problemas, no solamente emergencias sanitarias, problemas de salud pública en general. Yo mismo me quedo un poco en la reflexión pensando que nuestras universidades públicas, o sobre todo las universidades públicas en México, no están formando jóvenes profesionales en nuevas disciplinas, todas estas que platicamos el día de hoy, como la biotecnología, como la genómica, como la bioinformática, como la biología sintética. Importante también poner el ojo en la inversión que estamos haciendo como país en la investigación científica, en el desarrollo tecnológico, y ya no digo para atender enfermedades infecciosas o enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, pero para atender una agenda de investigación en salud. Y la parte que quizá en términos profesionales me mueve un poco es el tema de los sistemas de información que tenemos en salud, que están muy lejos de lo que deberíamos de tener, que está muy lejos de lo que este país realmente se merece. Y bueno, yo con esto termino. Les agradezco de nuevo la gentileza de su atención y me retiro con esta frase de Albert Camus en su novela de 1947, que dice que todo lo que el hombre puede ganarle al juego de la peste, estamos hablando de las enfermedades infecciosas, y también al juego de la vida, es el conocimiento y el recuerdo. Muchas gracias por su atención.